Una dama de cabello rubio grita que es la novia de su majestad, y también afirma que la única que puede ser ella es Scarlett Armand. Luego la joven mira al hombre que está frente a ella, y luego se dirige a él como Su Majestad Carliore. Sin embargo, el chico solo pone la espada contra su garganta. Luego de esto, la chica con lágrimas en los ojos le pide a Su Alteza que la ame. Sin embargo, en el mismo momento el chico le quita la vida. Este lugar es el mundo de la novela llamado La vida personal de un tirano. Y el emperador Calior, que es el personaje principal de la novela, es en realidad un tirano cruel que sumergió a sus propios hermanos en el sueño eterno. Conoce al personaje principal y se enamora de ella, tras lo cual se vuelve muy cariñoso y muy obediente con ella. Los asesores mantuvieron en secreto la vida personal del tirano, y ahora el personaje principal afirma que si al final el tirano se vuelve cariñoso, entonces, ¿cuál es el punto en todo? La niña se da cuenta de que ahora tiene 20 años y parece haber caído en un sueño eterno como la verdadera heroína de la novela, porque ahora está en el cuerpo de Scarlett Armand, quien es la novia del tirano. La niña lo ama mucho y humilla al personaje principal, y luego se sumerge en el sueño eterno a manos del tirano, y esa es toda la historia. Pero la rubia luego se pregunta qué pasó en el medio, antes de que Scarlett cayera en el sueño eterno. Sin embargo, la niña también se da cuenta, con una sonrisa en el rostro, de que afortunadamente estuvo allí antes del comienzo de la historia principal, y parece que se sumergirá en el sueño eterno tan pronto como comience la historia. Scarlett comenzó a humillar a Sherla cuando comenzó la historia, y para sobrevivir no puede ofenderse, pero la niña también piensa en cómo lidiar con el tirano, después de lo cual abre la cómoda con una libreta y se da cuenta de que el tirano se ha enamorado por primera vez, y para él esto es un verdadero desastre. El chico también es el maestro de pelota más joven y el hombre más sabio de nuestro tiempo. Pero la chica no entiende de qué sirve, si él no puede tratar a los demás como humanos. En ese momento, la criada entra a la habitación y pregunta si la niña pregunta por qué su majestad es considerado el más sabio. Sin embargo, después de esto, la mujer también suspira y dice que está ocupada, y el personaje principal se da cuenta de que escucha todo. La criada afirma entonces que solo unos pocos saben más que él, y el personaje principal entiende que en otras palabras es porque es sabio. La niña también comprende que tiene una familia muy estricta, y no entiende cómo pudieron enviar a su hija a alguien como él, porque por muy crueles que fueran, ¿cómo era posible comprometerse con un tirano? Por eso ahora la rubia se pregunta si son su verdadera familia. La niña comprende que tan pronto como renació en el cuerpo de Scarlett, afortunadamente, conservó los recuerdos de la niña, y Scarlett recordó que el duque era muy frío con ella. Un día, el hombre la abofeteó, y afirmó que ella se quedaría allí sentada hasta la mañana. La joven comprende entonces que por mucho que la golpeara, ella estaba triste, y el hombre siempre la observaba durante los eventos importantes, pero en los días normales no le prestaba atención, y ella solo tiene recuerdos de su familia no tan solidaria y feliz. La niña también piensa que necesita dejar a la familia del duque lo antes posible, pero tiene asuntos más urgentes. Después de lo cual, la joven mira la carta sobre la mesa y comprende que todavía hay un compromiso con el tirano. La joven también sabe que el cumpleaños del emperador es dentro de 10 días, y este será su primer encuentro como novios, y también una señal de que la historia ha comenzado, el comienzo de cómo Scarlett se enamoró de la vida, pero lo más probable es que este sea el momento de su caída. Ahora la niña mira otra hoja y comprende que necesita recordar todo sobre el tirano, porque no sabe qué vio en él y por qué se enamoró, porque a ella personalmente nunca le hubiera gustado. La rubia también entiende que el problema es que cuando aparece el personaje principal, se sumerge en el sueño eterno. Por lo tanto, necesita huir. Pero si el compromiso se llevó a cabo, entonces no tiene sentido y no tiene dinero. Por lo tanto, la niña se pregunta si debería preguntar directamente sobre la ruptura del compromiso. Sin embargo, entonces el resultado no será el mejor, y Su Alteza solo le preguntará si realmente quiere insultarlo, y por eso está trabajando. Pero a este paso, los recuerdos que le quedan a Scarlett se convertirán en su futuro. Por eso la niña piensa que es mejor que la despidan que la sumerjan en el sueño eterno. Bueno, entonces, la joven piensa que tal vez debería conseguir que el chico la deje plantada. Después de todo el compromiso del emperador, está garantizado por un contrato mágico, y para romperlo, una de las partes debe sumergirse en el sueño eterno. De lo contrario,
se requiere el consentimiento de ambas partes. Por eso la niña piensa que es necesario que el emperador esté de acuerdo, como está escrito en el contrato. Necesitan verse un cierto número de veces, y no importa lo egoísta que sea, el chico debe ser sumiso. Por lo tanto, ahora la chica entiende que es posible hacer que el chico se canse de ella, y ella fingirá estar loca, y también esperará una ruptura. Pero mientras la niña se ríe como loca, alguien llama a la habitación. Resulta que era la criada, y escuchó esta risa. Entiende que la señorita ha estado llorando y riendo durante mucho tiempo, por lo que se pregunta si todo está bien para ella. En este momento, el subconsciente de la ex Scarlett afirma que esto no cambia el hecho de que Su Majestad será aprobado por una persona. Sin embargo, la protagonista simplemente se ríe y no entiende por qué piensa eso, porque incluso le dan ganas de reír. La niña también piensa por qué los recuerdos que Scarlett tiene de Su Majestad son tan buenos. En ese momento, la criada se vuelve hacia la señorita y le pregunta si está bien. Scarlett luego responde que sí, y piensa por qué estaba asustada porque es solo Lucy, y recientemente, esta chica es la única que trabaja para ella. La criada en ese momento afirma que la dama ahora traerá el pago, y el personaje principal nota que es bueno, y comprende que si rompe el compromiso, tendrá que irse a alguna parte. Cuando la joven vaya al pueblo, la criada dirá, 100%, que si sigue así, el estatus de la familia se verá afectado, después de lo cual, la joven afirma que habrá un banquete por la noche. Entonces, ¿por qué molestarse en prepararse a mitad del día? La niña también se mira en el espejo y dice que este cuerpo le parece muy bonito. La doncella se acerca por detrás de la señora y al ver lo que hace, mira el vestido. El personaje principal. Entonces se asusta e incluso se avergüenza un poco, después de lo cual la niña mira el vestido y también en el tejido del que está confeccionado. La criada pregunta si la señora quiere algo más elegante. Y la señorita responde que no y que se lo pondrá. Lucy pregunta de qué está hablando la señora y la joven, con una sonrisa en el rostro, afirma que ella lo elige. La criada le pregunta a la señorita si realmente le gusta este vestido y si no es demasiado sencillo, pero la joven responde que está bien porque se le pueden agregar adornos. Después de lo cual, la doncella pregunta si la dama quiere ir a un banquete en el Palacio Imperial, con un vestido tan sencillo. Pero un poco más tarde la niña hace precisamente eso, y alguien le pregunta si se ha vuelto loca. Scarlett también piensa que es una reacción bastante predecible. Bueno, ella es hermosa, incluso cuando viste modestamente, y parece que el color melocotón le sienta bien. Así que la chica piensa que todavía verán cómo Su Alteza se las arregla con esto. La joven también se dirige a Lucy y le pregunta si está orgullosa de sí misma, porque la niña hizo un buen trabajo. El personaje principal también se fija en otra criada. Luego le pregunta qué está haciendo porque ni siquiera saludó. Entonces la mujer grita que ha pecado y pide perdón. Entonces alguien anuncia que ha llegado Lady Scarlett. Y entonces una de las criadas pide que le permitan servir. Pero cuando ve el disfraz de la niña, se sorprende un poco. Y el personaje principal entiende que esto es bastante sencillo para un banquete en honor del cumpleaños del emperador. Sin embargo, este atuendo provocará su locura. Y la joven también piensa que tal vez el pijama se ve tan hermoso porque ella es de una familia rica. Pero cuando se sienta con otros aristócratas, se da cuenta de que allí reina una atmósfera bastante aterradora. El padre de la joven la mira con furia, y la niña se da cuenta de que esa mirada es algo, y también se pregunta por qué la está mirando fijamente sí. Pero este es el mismo duque que trata a su hija como si nada, y además la golpea constantemente, y la niña se pregunta si le tendrá miedo a este pedazo de mierda. Esta chica piensa que debería ignorarlo. Bueno, en este momento alguien se dirige a la joven, y le pregunta si realmente comió algo mal. Este tipo es el medio hermano de Scarlett, llamado Isar. Es la única persona que ayudó a Scarlett cuando fue condenada al sueño eterno. Y cuando la niña casi se quita la vida, el chico la encontró y la salvó. Entonces, el personaje principal acabó en su cuerpo. Cuando la niña abrió los ojos, miró su mano y se preguntó qué le pasaba. Después de lo cual, la joven también miró en otra dirección, aunque el médico le informó a su hermano que lo peor ya había pasado y que la joven necesitaba ser monitoreada de cerca. Entonces, la niña preguntó quién era. Sin embargo, el chico se volvió furioso hacia ella. Bueno, después de todo, moderé mi ardor. Después de eso, le dije que descansara por ahora. Después de pensarlo bien, la chica simplemente respiró hondo y comprendió que probablemente estaba preocupado por su hermana, pues basta pensar que en sus recuerdos Isar era amable con Scarlett.
El personaje principal entiende que esto es inusual, pero tal vez debería tratarlo de manera especial. Pero la niña también piensa por qué tiene esa expresión en su rostro nuevamente, porque da miedo. Después de lo cual la joven pregunta qué es, y el chico le hace una pregunta, y se pregunta si ella entiende su vestido. Sin embargo, la chica lo interrumpe y le pregunta si no le queda bien, porque es hermosa en todo. Después de esto, el chico solo se sorprende y afirma que hay rumores de que ella se ha vuelto loca. Y aparentemente esto es cierto. Sin embargo, inmediatamente cierra la boca y dice que aún así vale la pena guardar silencio. Scarlett, mirándolo, piensa qué pasó y por qué se comporta de esa manera. ¿Y realmente está tratando de tener cuidado con sus palabras? La niña también piensa que parece que nunca antes había tenido conversaciones así. Entonces, el padre golpea el carruaje con la mano y grita el nombre de su hija. Luego, furioso, le pregunta si se siente avergonzada por el hecho de que está deshonrando a su familia. También le dice a su hija que se baje del carruaje si él no se detiene, y la niña se da cuenta de que se preguntaba cuándo explotaría. Scarlett asegura que esto no es una vergüenza y pregunta si todo es por el vestido, pues anteayer compró muchos vestidos elegantes y hoy se puso un vestido más sencillo. Y si hablan del prestigio de la familia, entonces no deberían hablar de ella, porque parece que su hermano volvió ayer borracho, y por la capital ya corrían rumores de que estaba cantando en la calle. Por eso la niña ahora le pregunta si realmente a él no le importa la reputación de la familia. El personaje principal entonces piensa en lo molesto que estará y comprende que Scarlett nunca ha respondido antes. Pero si un hombre solo puede hablar, entonces no tiene sentido contactarla. La joven entonces mira a su hermano, pero él simplemente la mira sorprendido, y la joven se da cuenta de que pensó que él se enfadaría con ella por tal traición. Sin embargo, parece completamente tranquilo. El hombre se vuelve hacia Scarlett en ese momento. Sin embargo, la madrastra de la joven les dice a ambos que se detengan. Es realmente tan estúpido. Esta mujer es la duquesa de Armand, llamada Amelia. Tan pronto como la exesposa del duque, cayó en el sueño eterno. Él la trajo, y esta es una naturaleza romántica, abandonada por otro duque, antes de la boda. El caso es que durante su compromiso tuvieron un hijo, y se trataba de Isar Armand. Por eso el chico es mayor que Scarlett. Y también parece que a Amelia no le agradaba mucho la chica, porque era evidencia de traición. Y el personaje principal cree que entiende a una mujer de muchas maneras, pero la niña también recuerda cómo le pidió perdón a su madrastra. Después de todo, no volverá a hacer esto. Sin embargo, la mujer solo dijo que la niña debería ser encerrada hasta que recupere el sentidos, y así la joven quedó sola en el cuarto oscuro. La niña entiende que incluso si este fuera el caso, era injusto descargar toda su ira contra Scarlett. La morena en este momento se dirige a la joven y le dice que deje hablar a su excelencia. Scarlett está de acuerdo. Bueno, pregunta, si son ciertos los rumores de que cantaba canciones borracho en la plaza. Luego de esto, la mujer solo mira amenazadoramente a la joven, y ella piensa que deja que la mujer vigile a su hijo, y luego dice que los rumores dicen que van y vienen, pero esto no sucede todos los días. Después de lo cual la joven también se dirige a la mujer como señora, y se sorprende de algo, y Scarlett insiste en que no debe preocuparse por ella si no quiere que llame a su madre. Milia entonces mira hacia otro lado. La gente entiende que sería bueno que la mujer cancelara su matrimonio, llamándola loca, pero esto llevará tiempo. Después de lo cual la joven también se da cuenta de que necesita dormir antes de volver a discutir, y en el mismo momento comienza a sollozar, a lo que el resto de la familia se sorprende, porque se quedó dormida en literalmente medio segundo. Isar también mira sorprendido a su hermana, pero luego intenta contener la risa mirando su rostro pacífico. La niña en ese momento está en un sueño y escucha a alguien llorar. Bueno, entonces la joven se da cuenta de que es ella, y al ver a la niña reflejándose frente a ella y cómo es decapitada la joven, se sorprende. En el mismo momento se despierta y una vez en el suelo se da cuenta de que esto es solo un sueño. La joven también piensa que realmente parece haberse quedado dormida, pero afortunadamente parece que no es demasiado tarde, y por supuesto nadie la despertó. Scarlett también se toca el cuello y se da cuenta de que este sueño podría significar algo, pero la niña inmediatamente aleja esos pensamientos de sí misma y comprende que esto es solo un sueño, por lo que no debe preocuparse, porque tiene algo en qué pensar. Después de lo cual la joven mira el lujoso palacio frente a ella y comprende que ha llegado el momento de conocer al novio tirano. Entonces la joven se acerca a la puerta cerca de la cual hay un guardia,
Y cuando el chico la mira toda envuelta, se sorprende un poco. Sin embargo, Scarlett, sin perder la dignidad, le pregunta si llega tarde y luego le dice que abra la puerta. Sin embargo, el guardia responde que no puede. Después de todo, Su Majestad ya está allí, por lo que no puede anunciar el nombre de la dama. El personaje principal comprende entonces que aparentemente esto significa que tendrá que pasar silenciosamente por la salida de emergencia. Luego la niña responde que sabe que no le importa por lo que está en contra de abrirlo, y comprende que necesita enojar a Su Alteza. Después de lo cual pasa la joven y ve todos los lujosos muebles del palacio, y también piensa en lo majestuoso que es todo. La niña también entiende que el tirano dijo que su cumpleaños es más modesto que el del emperador anterior, y si es más modesto, entonces lo que pasó antes. Después de lo cual, la joven sigue adelante y se pregunta dónde está su prometido tirano. Pero cuando ella avanza, todos los demás la miran. Una de las mujeres le pregunta a la otra qué encontró en la niña y por qué está vestida así. Y la rubia comprende que esto fue suficiente para llamar la atención. Entonces la joven se fija en otro chico y se da cuenta de que es bastante atractivo. Tras lo cual, se preguntan si se trata del emperador. Luego el joven mira a la niña y el personaje principal se pregunta si es rubia. Pero en el libro se describe al emperador como de cabello plateado y ojos violetas, y definitivamente no es él. Después de lo cual la joven se da vuelta y piensa, ¿dónde diablos está el emperador? Pero no puede encontrarlo, porque hay tanta gente allí. En ese momento, la joven también escucha que alguien le dice a Lady Fleta que mire, al fin y al cabo dicen que la hija de los Armand se ha vuelto loca, y al parecer no son rumores en absoluto. El personaje principal entonces piensa que son bastante similares a algo, después de lo cual comienza a mirarlos con todas sus fuerzas. Y luego afirma que son como un semáforo. Luego las mujeres se preguntan qué es un semáforo. Pues bien, la señora de cabello verde asegura que los rumores no mienten, porque la chica está diciendo algunas tonterías. Sin embargo, el personaje principal se acerca a esta mujer y le pregunta si quiere sumergirse en el sueño eterno, y también que no debería contactarla porque está ocupada. La rubia también se dirige a la señora y le dice que está hablando sola. Luego huye y se da cuenta de que esta chica es moralmente débil. Pero ahora ella es tan sensible, pero se mete en una discusión porque Scarlett piensa por qué se interponen en su camino. La niña también va más allá y se da cuenta de que hay mucha gente allí. Y además, nadie se acerca a nadie y todos se evitan. Pero la joven también piensa que tal vez sea por la notoriedad que Scarlett adquirió hace más de un mes. Pero la niña llegó a ver solo a una persona, y en la novela sucedió que se enamoró de su cortesía de tirano. Pero de hecho, la razón principal era que él era perfecto para ella, porque el tirano era el único en su vida. Pero ahora, Scarlett se pregunta si la chica era débil de mente, porque enamorarse así es muy peligroso. Pues entonces la chica oye a alguien más decir que se trata de Lady Armand, de quien dicen que se ha vuelto loca. La joven también piensa, ¿quién más puede discutir tan fuerte? Y debería mirarle a la cara. Sin embargo, cuando la niña se da vuelta, ve al mismo emperador tirano allí, después de lo cual se sorprende un poco y piensa que Scarlett debería ser honesta. La joven también hace una reverencia y afirma que ella es Scarlett Armand, de la familia Armand, y saluda también a Su Majestad el Emperador. Sin embargo, la niña también piensa que lo más probable es que Scarlett del pasado se enamorara no solo de su cortesía, sino también de sus rostros. Pero este es un hombre joven y guapo, y parece inteligente, y también capaz de convertir a quienes lo rodean en calamares, y el chico es increíblemente guapo, pero la chica entiende que no puede sucumbir a sus encantos. El emperador en ese momento pregunta qué pasa, y la joven comprende que necesita ordenar sus pensamientos. Bueno, mirando la cara del chico, piensa, ¿cómo puede una persona que se ha convertido en tirano provocar a gente así, y no en vano? ¿Se convirtió en un cachorro de su dueño? La joven entonces se golpea en las mejillas y se da cuenta de que debería dejar de pensar en eso, porque no vino allí para divertirse. Scarlett le dice a Su Majestad que no, y lo ve por primera vez, y tampoco puede evitarlo porque es hermoso. La niña también pide que le permitan hacer una pregunta, y afirma que escuchó que a Su Majestad le gustan las cosas inusuales, y luego pregunta si es verdad. El chico dice que si mi señora quiere mostrarle algo extraño, es mejor que no lo haga, y la chica entiende que tiene una expresión de indiferencia. Bueno, entonces, él afirma que ella lo conocerá por primera vez como su prometida, por lo que ha preparado algo para él. También pregunta si Su Majestad echará un vistazo a esto, después de lo cual el chico responde que está bien.
Pero él afirma que no se sorprenderá si ella ha preparado poesía. Sin embargo, la niña le dice que no se preocupe y piensa que vale la pena ver cuánto tiempo permanecerá indiferente. Luego la joven toma una copa de vino, y ella dice que su majestad debería mirar, porque ahora usará magia para convertir el color de este vestido en un rojo deslumbrante. Y mientras sirve, vino la joven felicita a su majestad por su cumpleaños. Entonces, el emperador todavía mira a la joven, y ella solo afirma que es un muy buen aroma, después de lo cual dice que su majestad debería mirar, porque el vestido está pintado de un encantador color rojo. La chica también piensa cómo reaccionará él ahora, porque esto es una completa locura. Todos en el pasillo, en ese momento, comienzan a susurrar y preguntan por qué la niña acaba de gastar vino en ella misma, frente a su majestad. Y el personaje principal piensa cómo puedes casarte con una mujer tan loca. La niña en ese momento le pregunta a su majestad si esto es realmente maravilloso, pero el hombre solo se sorprende y no sabe qué decir. Scarlett comprende que con solo mirar su expresión, comprende que si tiene éxito, romperá su compromiso de una sola vez. La joven también recuerda que antes de su cumpleaños, el emperador Carlior le dijo a Sherla que nadie lo felicitaría, y en estas palabras que sonaban más a mentira, se escondían experiencias internas. Pero el chico también le pidió que tampoco lo felicitara. La joven comprende que normalmente a él le gustaría escuchar esto del personaje principal, pero la niña comprende que lo más probable es que a él no le guste de ella. Por eso Scarlett ahora tiene una sonrisa en su rostro. Felicita a su majestad por su cumpleaños. Todos en la sala se sorprenden un poco y afirman que el emperador tiene una expresión tan sombría en su rostro. Y el personaje principal comprende que de esta forma la primera impresión se arruina por completo. El emperador en este momento se dirige al duque Armand, y éste inmediatamente acude a su majestad.
tiempo después ya se acercan al ducado. Uno de los sirvientes no entiende por qué regresaron tan temprano. O tal vez Lady Scarlett volvió a meterse en algún tipo de problema. El chico también se acerca al carruaje y está a punto de abrir la puerta, y también se da cuenta de que todo ha estado en calma durante el último mes. Pero en el mismo momento la señora derriba la puerta de una patada, y el chico se sorprende y se pregunta si será una pierna. Pero entonces la madrastra grita para que atrapen a la niña, y cuando ve que la chica ya se ha alejado mucho de ella, suspira y le dice al chico que llame urgentemente a un asesor, porque Scarlett parece sentirse mal. El joven piensa entonces que la señora acaba de salir corriendo. Luego pregunta si el señor no debería haber venido con ellos. Y entonces la mujer solo recuerda lo sucedido. La morena luego afirmó que por mucho que pensara la chica actuaba como loca y que pasaría si realmente cayera en el sueño eterno. Después de todo, odia los funerales. Luego la madrastra le pregunta al chico, ¿qué es? Bueno, entonces el personaje principal le dice que salga ahora. Y cuando el chico está en la calle, la chica también le dice que deje llegar él mismo a este mocoso. El joven se preguntó entonces, sorprendido, si en serio lo habían abandonado. Y después de eso, el hombre solo se volvió hacia Scarlett Armand y le preguntó qué era. Sin embargo, el personaje principal se acerca a él y le pregunta si sabe que ella ahora es la novia de su majestad, por lo que es mejor para él mantener la distancia. Después de lo cual, la joven le pregunta si entiende lo que quiere decir. El sol de Carlier está en el cenit. Afuera también están la luna, el agua, las flores, los árboles y los pájaros. Y la joven escribe una hoja y piensa que para arreglar todo, definitivamente necesitan reunirse. Scarlett espera que esto continúe hasta que finalice el compromiso, y deben decidir la fecha y hora de la reunión. La niña también entiende que el emperador y su novia deben reunirse un cierto número de veces al mes, y todas las reuniones se registran, y también se registran, y esto no es diferente de las relaciones en público. La joven también piensa que no quiere ser molesta, y escribió que le da la oportunidad de elegir el lugar y la hora de encontrarse con su majestad. La joven también entiende que es importante mostrar locura en su constante pudor, porque eso será ideal para engañar al incrédulo tirano. Por eso ahora la niña está pensando en la respuesta que vendrá, y si su respuesta llega a tiempo, significa que no llegó ayer. La niña también se dirige a Lucy y le pregunta si está allí, y la criada le dice a la señora que sí. Luego, el personaje principal se dirige a la criada y le pregunta si puede traer su libro de contabilidad. La joven comprende que la difunta duquesa le dejó el libro de contabilidad de la madre de Scarlett Armand a la niña, y el personaje principal comprende que según la trama del libro, Scarlett humilló en secreto a Sherla. La niña también comprende que gastó todo su dinero, por lo que tuvo que pedir prestado a sus padres, y además es una cantidad considerable de dinero. Bueno, entonces la criada pone té en la mesa de la niña y le pregunta al personaje principal si ha preparado algo sabroso. Luego le agradece a Lucy. La criada se sorprende un poco ante esto, pero luego ella responde que no sabe y ni siquiera sabe qué decir, y la joven piensa que lo único que tiene que hacer es mirarla a la cara, pero es tan gracioso que la joven decide que seguirá gracias. Scarlett vuelve a agradecer a la niña. Y sí, él solo responde que está bien, y que la señora la llame si necesita algo, y el personaje principal acepta y se despide de Lucy, después de lo cual se apoya en su mano y piensa que todavía necesita ordenar el libro de contabilidad. La niña, mirando las monedas de oro, comprende que, como era de esperar, hay bastantes, y por eso no podrá escapar del ducado y tampoco independizarse. La niña comprende que queda algo de los ahorros de Scarlett, pero necesita ganar dinero, y afortunadamente, tiene maneras de hacer una fortuna con solo un poco de dinero en la mano, después de lo cual la joven piensa en la zona segura, y se da cuenta de que, francamente, se trata de un páramo llamado Cuna. Se fueron de estas tierras porque allí la magia no funciona, pero ¿quién podría saberlo? Lo que diablos rechazó todo fueron los inquilinos que contactaron al personaje principal en la zona segura y obtuvieron buenos ingresos allí. Por lo tanto, la joven, con una sonrisa en su rostro, comprende que hay un espectáculo allí, y si obtiene su reconocimiento, entonces podrás conseguir buenos recursos y el tesoro más preciado del mundo, es decir, la piedra de las hadas. Las señoritas también piensan que si lo venden, pueden hacer una fortuna considerable. Por lo tanto, la niña abre inmediatamente la puerta, y la criada, en estado de shock, le pregunta a dónde va. El personaje principal responde que va al banco porque necesita dinero. Su Alteza se encuentra en su habitación en este momento,
El chico se quita la chaqueta, después de lo cual se acuesta en la cama y recuerda cómo la niña felicitó a su majestad por su cumpleaños. El joven piensa que esto no es de extrañar, y la joven se paró frente a él sin una sombra de miedo. El chico también recuerda cómo alguien afirmó que se trataba del siniestro niño Carlior, y la gente también decía que sería mejor que no hubiera nacido. Cuando el chico creció, alguien argumentó que, frente a su majestad, debes tener cuidado con tus expresiones si no quieres perder la cabeza. Y el chico creía que se conocía bien a sí mismo, pero hoy se le demostró que no era así. Ahora que me levanto de la cama, dice que se siente mal. Luego recuerda cómo la joven le lanzó un beso, pero luego se da cuenta de que lo más probable es que se trate de una sensación de suciedad. El joven piensa entonces en Scarlett Armand y comprende que lo único que vale la pena considerar es el apellido ilustre, y aunque la chica es una tonta, pero ella proviene de una familia noble, cuya influencia no se puede ignorar, por lo que mantendrá el compromiso. En ese momento, uno de los sirvientes informa a Su Alteza que descubrieron todo, y llegaron a la conclusión de que la hija de los Arman es malvada y despiadada. Y también pregunta si realmente es apta para convertirse en emperatriz. Luego el chico mira la hoja y le pregunta si ella es despiadada, después de lo cual piensa en esta chica y se pregunta si todo esto es realmente cierto. El chico entiende que es difícil saber la verdad sobre ella, porque solo estudiaron su comportamiento en público, y tal vez esté lo suficientemente loca como para ser ejecutada, pero a él le parece que la chica no está completamente loca. Después de lo cual el joven piensa si debería esperar y ver. Un poco más tarde la criada ya se dirige a la señorita y afirma que la respuesta vino del Palacio Imperial. La protagonista entonces, con una sonrisa en el rostro, afirma que sería fantástico para ella recibir una carta sobre la ruptura del compromiso. Pero entonces la joven que está frente a ella ve el horario mensual y se da cuenta de que el chico le envió su horario. Esto significa que ella necesita mostrarle algo similar, y él todavía sentirá la pimienta de la verdadera locura. Poco tiempo después, el emperador ya estaba sentado en su despacho, leyendo algo. Entonces, alguien llama a la habitación y luego se dirige a su majestad y afirma que llegó por orden suya y además necesita informarle algo. Después de lo cual, el chico pone una pila de papeles sobre la mesa y afirma que han pasado muchas cosas desde esa mañana. Su majestad pregunta entonces en qué sentido, y el sirviente responde que no durará mucho. Este tipo es el consejero de Carlitor, y también el conde Clover. El joven de cabello verde afirma que el emperador desayunó, así que es hora de trabajar. El chico también comprende que algunas personas trabajan sin comer y con solo 2 horas de sueño. En este momento, Carlior cree que sabe hacia dónde se dirige el tipo, y mirando la bola de cristal, pregunta si este tipo es el conde Luman. El rubio es el comandante de inteligencia de los asesores cercanos de Carlitor, y una conversación con el conde Luman significa que algo malo podría pasar, pero el chico sigue pensando que eso no puede pasar. Después de lo cual, su majestad solo le dice al chico que verifique esta información nuevamente. El joven de cabello verde mira todo esto y comprende que este chico parece que está a punto de llorar. La rubia, en este momento, solo afirma que su informe fue interferido, y el asesor piensa que si se trata de una investigación sobre la familia Arman, entonces todo está claro porque sus antepasados fueron los fundadores de las familias Carlior y Rizabel. Y con los héroes, hombro con hombro, su heroico antepasado dejó a los hermanos algo que ni siquiera los consejeros del tirano pudieron afrontar. A Scarlett le gusta mucho caminar, y esto puede estar en el informe. El emperador en este momento afirma que no es necesario y pregunta si han estudiado todo a fondo. Y el asesor piensa que tienen problemas porque el conde Luman está llorando, y si algo le vuelve a pasar. Sin embargo, en el mismo momento se interrumpe la conexión, y el chico de pelo rubio intenta atraer a su majestad. El chico de pelo verde entiende que definitivamente le esperan horas extras. Su majestad en este momento se dirige a su asesor y afirma que él está ordenando descubra todo sobre la familia Armand y Scarlett Armand. El joven de cabello verde se da cuenta entonces de que esta chica se convirtió en la novia de su majestad hace unas semanas, pero todavía piensa que esto es mejor que algo imposible, tras lo cual afirma que puede ser difícil, pero pregunta qué se puede saber sobre la joven. Y el chico simplemente dice que no debe olvidarse de descubrir los hechos desagradables que le gustaría saber. El asesor entonces acepta y dice que hará todo lo posible, pero comprende que será bastante fácil conocer a la familia Arman.
Y luego el chico pregunta si su majestad compartirá el horario oficial con él, y si no deberían verse 2 veces al mes. El joven peliverde también afirma que si tiene un horario, cree que le ayudará a recopilar información. Y su majestad en este momento afirma que quiere volver a ver a la niña, y con una sonrisa en el rostro, afirma que definitivamente sí, pero luego afirma que aún no hay un calendario así, que dejemos que el asesor envíe él mismo una carta al respecto, y al menos una vez al mes. El joven de cabello verde acepta y dice que irá, pero mientras sube las escaleras, piensa cómo pasó todo. ¿Y el emperador está realmente feliz? Pero rara vez se puede ver tanta alegría en su rostro, por lo que el chico se pregunta si hay algo especial en esta joven. ¿Y qué le hizo a su majestad? El chico también imagina cómo la niña sostendrá al emperador en sus brazos y afirmará que obtendrá el sol de este país, después de lo cual piensa horrorizado que nunca lo permitirá, y pronto descubrirá todo sobre Scarlett Armand. El personaje principal, en este momento, mira la carta y se da cuenta de que la reunión está programada para mañana, y también dice que el emperador promete reunirse con Lady Armand al día siguiente, y la niña mirando el añadido a la carta, piensa si realmente vendrá a pie, después de lo cual no entiende qué tipo de paseo es este, y si realmente es un indicio de falta de interés y de un final rápido de la reunión, después de lo cual la joven piensa en qué debería ponerse, y causó una fuerte impresión con el vestido rojo. Así que si haces algo más débil, te enojarás. Y la niña comprende que si los regalos fueron preparados con todo su corazón, ¿y si al tirano no le gustaran todos? Bueno, entonces, la joven tiene una gran idea, y simplemente sonríe, y luego se da cuenta de que no puede ir de visita con las manos vacías. Al poco tiempo, la joven ya está en una calle comercial, y piensa que es muy elegante, pero probablemente todo se debe a que esta calle está situada al lado del Palacio Imperial. La niña también comprende que allí puede encontrar fácilmente lo que necesita, pero estos son pomelos y flores blancas. Dos cosas que odia un tirano. La niña comprende que él odia especialmente las flores blancas, pero no sabe por qué. Después de lo cual, la joven huele una de las flores y piensa que huele bien, lo que significa que debería regalar un ramo de flores. Luego de lo cual, la niña se dirige al vendedor y le dice que le dé algo blanco y con un olor fuertes. Poco tiempo después, ya recibe un ramo, y el vendedor afirma que a su amado seguramente le gustarán estas flores. El personaje principal se da cuenta entonces, con una sonrisa en el rostro, de que lo más probable es que todo sea al revés, después de lo cual comprende que todo está listo y que tiene que irse, pero la joven también piensa si estará bien si viene así, y también comprende que ayer morirá en la nariz. Poco tiempo después, alguien se dirige a Lady Armand y le afirma que lleva 2 horas y media de retraso. La niña responde entonces que tuvo fuerza mayor, y el asesor responde que está bien. Y era lo último que había en la agenda, así que hay tiempo. El chico también afirma que está a cargo de la programación y le dice a la chica que lo llame Clover. El personaje principal luego dice que está encantada de conocerte, y el chico en este momento afirma que su majestad la está esperando, así que deja que la chica se dé prisa. El personaje principal entiende que como en el libro, el chico es un adicto al trabajo y ella no lo vio en la última recepción. Poco tiempo después, una joven entra al edificio y pregunta si esto es una prisión. El joven de cabello verde responde que la dama tiene una vista excelente y que esta es su primera vez en palacio, pero que ya lo conoce muy bien. La rubia entonces dice que tiene razón, después de lo cual los dos simplemente se ríen tristemente, y la joven se pregunta si él realmente quiere quedarse así a solas con ella. Y además, ¿realmente Clover cree que no lo conoce? En la historia original de la vida personal del tirano, no solo hay un protagonista y una heroína. Bueno, los asesores del tirano. Estos son observadores de su vida personal, y son los únicos que se burlan de él. En ese momento, la niña se acerca al asesor, y éste le pregunta qué está haciendo la joven. Bueno, la niña simplemente escupe en sus gafas y dice que necesita reunirse urgentemente con Su Alteza. Luego, con una sonrisa en el rostro, le pregunta si se encuentra bien. Scarlett comprende que el tipo parece haber estado en una catástrofe, pero él solo afirma que todo está bien. Luego el personaje principal le entrega un trapo y le limpia las gafas. Pero él simplemente pregunta por qué es tan cauteloso, porque todo está bien. La joven también se pregunta quién hablaría con tanto sarcasmo cuando se conocieron, y después de todo el trozo de tela que llevaba conmigo, me resultó muy útil.
Pero en ese momento alguien pregunta qué están haciendo, y resulta ser Su Alteza, tras lo cual afirma que el tipo está haciendo tonterías delante de sus narices, y están tirando los neumáticos justo delante de él. Luego el personaje principal se vuelve hacia Su Majestad, se inclina y dice que se alegra de verlo. El chico se vuelve hacia Lady Armand y le dice que ha venido, y la chica responde que sí, y quería ver a Su Majestad lo antes posible. El joven también mira la canasta que trajo la niña, y luego pregunta ¿qué es? Y la joven responde que esto es un regalo, y Su Majestad la invitó, pero le parece que es hermoso que vengan con las manos vacías. Después de lo cual, la niña saca un ramo, y pregunta a Su Majestad si las flores blancas no son hermosas. La joven también le entrega una fruta, y el chico le pregunta si es una toronja. La rubia, con una sonrisa en el rostro, responde que sí, y que es guapo porque le encantan los pomelos. Bueno, entonces, piensa que todo lo que tiene que hacer es mirar el rostro de Su Majestad. La joven también afirma que se trata de pomelos silvestres de las tierras de Jerus, y un objeto especial que también utilizan los magos de la luz, y además probablemente sea muy sabroso. Su Majestad luego se vuelve hacia Clover y le dice que se ve muy cansado, pero el tipo solo le dice a Su Majestad que no preste atención. Luego, el emperador le dice al chico que vaya a descansar y que él le hará compañía a la joven. El joven de cabello verde acepta y luego se va. El emperador anuncia que le dará un recorrido a la niña, tras lo cual la joven ni siquiera sabe qué responder, y cuando suben las escaleras, la niña se da cuenta de que han estado en silencio desde entonces, y piensa que tal vez debería decir algo, después de lo cual la rubia se vuelve hacia Su Majestad y le pregunta por qué ordenó que se apagaran las luces, y luego la niña dice que esto no puede ser, y si realmente lo hizo, para que a solas con Su Majestad ella fuera más brillante que antes. Pero el chico dice que está en el trabajo, y la joven le pregunta de qué está hablando. Y el emperador responde que sí que está ocupado con cosas que no se pueden anotar en el horario. Bueno, entonces mirando al personaje principal, le pregunta qué tipo de expresión tiene en su rostro. Pero el personaje principal, avergonzado, dice que hace calor allí, después de lo cual el chico simplemente se enoja. Y se da vuelta y la joven le responde que solo está bromeando y le pregunta si quiere que lo ayude con su trabajo. Entonces el chico, con una sonrisa en el rostro, pregunta si la joven realmente lo ayudará, y la chica responde que si no, ¿por qué elegiría ese momento y lugar? La rubia también pregunta ¿qué pasa? Y le pide a Su Majestad que se lo diga. El chico luego responde que sí, y como dijo la chica, la invitó por negocios, porque necesita reunirse y hablar con alguien. El personaje principal luego responde que ella es mejor hablando. Sin embargo, cuando el chico abre la puerta, la chica se sorprende un poco y pregunta ¿qué es? Sin embargo, cuando el emperador se vuelve hacia ella, la joven se queda en silencio. El tipo simplemente se da vuelta y el personaje principal le saca la lengua y piensa que es un bastardo. Pero luego piensa qué tipo de mazmorra enorme es esta y a quién puede encontrar allí. Pero al mirar a todas las personas en la jaula, la joven piensa que este tipo definitivamente no está en su sano juicio, y que es mejor para ella no mirar a nadie a los ojos. Pero entonces el personaje principal escucha a alguien gritarle a la dama que venga allí, y este hombre pide perdón, pero le pedirá ayuda a la señorita. El personaje principal inmediatamente va hacia este hombre, y le pregunta si puede deshacerse de esto. Sin embargo, en el mismo momento agarran la mano de la niña y gritan para que no se vaya, y también escuchan su historia. El personaje principal luego dice que la dejen ir y pregunta qué es, pero piensa que es bastante doloroso. Pues entonces el tirano se dirige a la dama y le dice que tenga cuidado con las manos. Después de lo cual, el chico da un golpe y la mano de la chica se suelta, el personaje principal. Entonces se da cuenta de que el personaje principal no es como el del original. Y en ese momento, el joven se limpia el líquido de la cara, y el protagonista piensa que sin duda está loco. El personaje principal también mira la mano que está en el suelo, y Su Alteza en ese momento la pisa y afirma que el canciller tendrá más trabajo. Pero entonces, el chico se ofrece a ir porque tardará mucho, y Scarlett piensa que está loco. El emperador, en este momento, afirma que la joven necesita reunirse con un hombre que está muy lejos, y el personaje principal accede, pero se pregunta qué tipo de encuentro es este. Y más aún, la niña mira su cara de satisfacción, y se pregunta si el tirano era así en el libro. Scarlett también mira los pomelos estropeados, y piensa eso incluso antes de conocer al personaje principal. No parecía normal, y la joven cree que debería darle una palmada en la cabeza,
Después de lo cual la niña ya apunta, pero el emperador le dice que espere, y la joven piensa qué está haciendo y también si está leyendo la mente. Cuando el emperador se da vuelta, la niña comienza a hacer ejercicios y afirma que es útil calentarse al caminar mucho tiempo. Y en este momento, alguien afirma que hay dos caminos y esta es su longitud más probable, y uno de ellos se acerca, resulta ser una dulce anciana, y afirma que sí se lo dijo. Después de lo cual el hombre se vuelve hacia la flor y le dice que él también lo ama, y el susurro de Sisi es muy dulce. Luego, el personaje principal se vuelve hacia la mujer y le pregunta si está bien. Luego el emperador mira a la niña y se da cuenta de que una vez vivió un vidente. Ya había pasado 19 meses en cautiverio silencioso y no se podían ignorar las predicciones de la anciana sobre los Arman. Y la mujer luego pidió proteger al anciano de los ladrones y a cambio accedió a dejarle contar la profecía. Después de lo cual, el hombre argumentó que hay dos formas y que la más probable es que suceda. Sin embargo, este camino conduce a la destrucción y no podrán disfrutar ni una gota de felicidad. El joven de cabello plateado comprende ahora que además de los templos, solo los hermanos tenían adivinos capaces de predecir los dormidos. La joven, en ese momento, se vuelve hacia este hombre y le pregunta con quién está hablando. El emperador comprende que este vaticinio reveló los sentimientos, la envidia y los secretos de los Arman, y no sabe si podrá utilizar a esta mujer para descubrir lo que necesita. Sin embargo, entonces, el chico ve a la joven tocando la jaula y afirma que se trata de un delincuente que se hace pasar por loco. Así que es mejor acercarse. Sin embargo, el personaje principal solo pregunta si realmente son hadas, y la mujer luego pregunta por qué la niña no cree en ellas. Oye, las hadas solo son visibles para aquellos que tienen un corazón puros. Entonces el personaje principal se levanta y pregunta si esto es realmente así, después de lo cual abraza a su majestad de la mano y afirma que siempre ha tenido debilidad por él y no puede resistirse. Entonces la mujer entra en shock y pregunta si la chica habló de su majestad y la joven contesta que sí, y están juntos, tras lo cual piensa que todo lo que tiene que hacer es mirar la expresión del rostro del chico. El emperador en este momento se vuelve hacia la joven y le dice, «Eso ahora». Sin embargo, en el mismo momento, alguien se acerca a ella y le dice que la niña tiene un gusto excepcional. Pero en el mismo momento, el emperador le presenta una espada a esta mujer y afirma que esta mujer es solo una criminal que juega con la mente de las personas, por lo que es mejor no confiar en ella. También debes tener cuidado. El personaje principal piensa entonces que es el mismo tirano quien le está contando esto, tras lo cual afirma que ella cometió un error y le pide perdón. La niña comprende que acudió a él porque el chico no es quien lo sumergirá en el sueño eternos. Y el personaje principal solo piensa si realmente la protegerá, después de lo cual se frota los ojos y piensa que esto podría suceder. Pero la protagonista luego afirma que tiene mucha curiosidad porque cree en las hadas. Luego el emperador le pregunta si se refiere a hadas, y la rubia responde que sí, pero que no los ve, así que todo fue en vano. La joven se da cuenta de que solo intenta decirlo, y Su Alteza en este momento solo se da vuelta, y suspira luego de lo cual se ofrece a regresar. Luego de lo cual mira a la joven, y se da vuelta y suspira. Luego de lo cual, la joven piensa que no sabe si esta vez lo hizo, y también entiende lo que significa la payasada, que se esconde cuando aparece la inocencia. Scarlett piensa que además de la locura habitual, hay que prestar atención a la falta de sentido de la realidad, y el personaje principal piensa que puedes volverte loco porque el chico la ignoró, y esto es un verdadero desastre. Pero el emperador se vuelve entonces hacia la dama, y luego le extiende la mano. El personaje principal no entiende por qué es él, pero todavía sostiene el suyo, y el emperador lo agarra, y te atrae hacia ti mismo. Y cuando la joven mira frente a ella, ve a una mujer de cabello rubio, y luego pregunta si se suponía que debían encontrarse con ella. El chico responde que sí, que todo está bien, así que deja que la chica pregunte sobre cualquier cosa, y la joven simplemente se pregunta quién es. El chico, en respuesta a esto, simplemente sonríe y afirma que incluso si esta mujer cae en un sueño eterno, entonces mirará a uno de los Armán. La dama de cabello plateado solo guarda silencio en este momento, pero luego se vuelve hacia su majestad y le pregunta, ¿cómo está? El emperador responde que todo está bien, y él y Fran no se han visto desde hace mucho tiempo. Luego la mujer responde a su majestad que sí,
y el emperador se vuelve hacia la comida y le dice que le pregunte algo. Bueno, el personaje principal solo mira a la mujer en estado de shock y se da cuenta de que este es el verdadero ojo del vidente. La mujer en ese momento se vuelve hacia la joven y le dice que está lejos pero que lo ve todo. La protagonista se da cuenta entonces de que empieza a sentirse mareada, y la vidente solo dice que tiene que hacer su elección y los cambios ya han comenzado. La mujer también le dice al lamentable hombre que lo que estaba arreglado una vez se rompió, después de lo cual la vidente dice que la bendiga, y el personaje principal ya está teniendo alucinaciones. Bueno, entonces el emperador de repente la aleja y les dice que se detengan. La mujer en este momento simplemente mira al chico y responde que esto es cierto. Y el personaje principal se vuelve hacia el emperador y le pregunta si puede soltarle la mano. El chico lo hace, tras lo cual la joven pierde el equilibrio y casi se cae. La chica también le pregunta qué debería hacer si de repente la deja ir. El chico le pregunta si realmente no tiene reflejos. La mujer simplemente se ríe después de eso. Poco tiempo después, el emperador ya está sentado en su mesa, y en ese momento un joven de cabello verde se le acerca y le pregunta si su majestad está ahí porque la dama acaba de irse a casa. Bueno, el emperador solo responde que está bien, y luego el asesor se dirige a su majestad y le pregunta qué pasó en el calabozo y si Fran habló accidentalmente. El chico entonces responde que sí, y el joven de cabello verde pregunta si esto es cierto y qué diablos. Y el emperador en este momento afirma que Lady Armand pidió transmitir que pide perdón y que el consejero no debe guardarle rencor. El chico también recuerda cómo la joven insistió en que todo estaba bien, y él solo le dijo que no fingiera que todo estaba bien. Y también dijo que incluso si esto es una profecía, es solo una probabilidad, por lo que no hay necesidad de aferrarse tanto a ella. Sin embargo, el personaje principal, después de eso, solo pasó su mano por las flores, y con una sonrisa en su rostro, insistió en que realmente estaban todas en orden, porque ni siquiera prestaba atención a sus palabras, y no importaba lo que hiciera, necesitaba hacerlo. Vive el hoy. La niña también afirmó que si hoy está feliz, entonces todo está bien, y esta es su teoría. Y la protagonista principal dijo que hoy estaba muy feliz. El joven de cabello verde en ese momento escuchó todo lo que pasó en el calabozo, y dice que Fran está diciendo tonterías. Y además pregunta, ¿qué significa que lo que estaba arreglado alguna vez se rompió? Porque esta es otra profecía vaga. Pero luego también se vuelve hacia el emperador y le pregunta, si la joven está bien. Su Majestad responde que todo estará bien para ella. El emperador entonces recuerda a la joven que parece loca por las supersticiones y piensa que al menos no es tan aburrido, tras lo cual el emperador sonríe y afirma que no estuvo mal. El personaje principal en este momento se va a casa y dice que está aún más cansada de lo que esperaba, por lo que se irá a la cama. Pero en ese momento alguien pregunta si ha venido, y resulta ser el hermano de la joven. El chico también le pregunta qué estaba haciendo para que no pueda dormir a esas horas. Y la joven pregunta qué está pasando. Luego el chico se pregunta si no debería haber dicho eso, pero finalmente suspira y dice que se alegra de que ella haya regresado. Así que deja que la chica se prepare para ir a la cama. Pero el personaje principal vuelve a pensar en lo que está hablando y le pregunta por qué la molesta. Sin embargo, el chico le pregunta si cree que él no lo sabe y si no debería preocuparse cuando sucede algo como esto. Scarlett entonces piensa que no puede ser, y el chico luego dice que no lo recuerda, pero le pregunta si sabía que una vez estuvo a punto de caer en el sueño eternos. Luego, con lágrimas en los ojos, le pregunta si quiere que no se preocupe. Entonces Scarlett se sorprende y se pregunta si él realmente se preocupaba por ella, y ahora también está llorando. El personaje principal luego se disculpa con Izar y le dice que la próxima vez vendrá antes. Luego de lo cual, la joven le agradece que se haya preocupado por ella, pero le dice al chico que no se preocupe tanto porque todo estará bien. Luego de lo cual, la joven también dice que irá y le desea buenas noches a Isaruz. La niña también le agradece en su pensamiento y comprende que la próxima vez intentará no caer en el sueño eterno, y por supuesto, a partir de mañana, empezará a actuar de alguna manera. 3 días después, la joven llega al Banco Imperial, y con una sonrisa en el rostro, le tiende un fajo de monedas de oro, y mira desconcertada a la mujer que trabaja allí. Luego pregunta si la señora quiere comprar tantas zonas seguras como sea posible en el oeste del Palacio Imperial, y la joven responde que sí,
La mujer en este momento afirma que dada la posesión actual de su estatus, la niña puede adquirir alrededor de 300 monedas de 10 centavos de tierra. Eso es aproximadamente la mitad de un campo de fútbol. Todos en el banco también susurran y preguntan si se trata de la misma loca Lady Armand. Y la niña entiende que escucha todo, y luego solo dice que no está mal y que elegirá la tarifa máxima. Luego la mujer dice que está bien y le dice a la joven que firme allí, porque se comunicarán con ella más tarde, una vez que obtengan los resultados. Y lo más importante, el juego no cree que sea genial, porque ella descubrió el terreno, después de lo cual la niña se vuelve hacia Sir William y ordena que preparen el carruaje. El chico acepta y pregunta si la señora irá directamente a la finca. Sin embargo, el personaje principal responde que no y que se irá a su tierra. La niña también sonríe y comprende que si espera un poco su preciado dinero, será suyo, es decir, aparecerán hadas. Al poco tiempo la joven ya está allí, y se da cuenta de que eso se llama zona segura. Pero esta zona está más cerca del palacio de lo que pensaba. La niña también comprende que en el libro, cuando Sherla se encuentra con las hadas, ya han estado sumergidas en el sueño eterno, por el hambre durante 6 meses, y pronto nacerán allí. La niña también entiende que a las hadas les encantan los dulces aromas frutales, y gracias a ello conocieron a Sherla, a quien Scarlett mojó en el jugo. La niña también entiende que se trata de una criatura importante, que le dio alas a Sherla, porque la niña no tenía ningún poder, y el personaje principal entiende que a las hadas les encantan las frutas. Por eso vale la pena comprar semillas en el jardín mágico en el camino de regreso, porque no necesita tantas, y una piedra de hadas será suficiente. En este momento, la niña también escucha la voz de otra persona, que afirma que parece que no quieren rendir homenaje por la finalización de Bathory, y aparentemente debido a la invasión del templo, hoy ya hay problemas. Resulta ser su majestad, y él solo responde a la corte que los deje, porque pronto se hundirán en el sueño eterno. Sin embargo, el tipo entonces, casi llorando, se vuelve hacia su majestad y le dice que o deja que el tipo le traiga la pelota y él mismo lo sumergirá en el sueño eterno. El personaje principal entonces se da cuenta de que se trata de Carlos y la misma rubia del salón de banquetes, por lo que la niña piensa que sorpresa que todo el emperador haya salido a caminar. Su majestad en este momento afirma que está bien, esperará un poco, y luego volverá a decir que no importa cuánto bloquee los ingresos, su orgullo no se puede romper. Scarlett entonces piensa que ella misma no se dio cuenta de cómo se escondió. Bueno, desde el punto de vista de la ruidosa Scarlett, esta es una buena idea. Después de lo cual, la joven piensa que esto es inesperado, y el sirviente, volviéndose hacia su majestad, le pregunta por qué está haciendo esto. Pero luego el hombre escucha algo, suena y pregunta, ¿qué es? En el mismo momento, una joven salta hacia el emperador y le dice que lo extrañaba. Entonces la niña de repente se para sobre un guijarro y comienza a caer, pero su majestad todavía la agarra, y el personaje principal comprende que esto no va en absoluto según lo planeado. Charles luego afirma que alguien dijo que Lady Armand estaba actuando como una niña. Bueno, la chica apenas lo escucha y comprende que el emperador es muy guapo de cerca. Sin embargo, el chico le pregunta qué hace allí, y la joven se da cuenta de que está un poco asustada. La rubia entonces se da cuenta de que se trata de Lady Scarlett, pero todavía se pregunta por qué salió del bosque. Y probablemente el emperador no esté de buen humor, debido al templo, y será terrible si apunta con un cuchillo a su novia, por lo que debes salvarla antes de que el chico explote. Pero no entonces pregunta si su majestad está bien, y probablemente esté cansado, así que se llevará a la joven. Sin embargo, el emperador ignora al chico y solo le pregunta a la chica si estaba herida. La joven responde que sí, que también le dolió el corazón, y su majestad pregunta, ¿cómo se lastimó el corazón, aunque ni siquiera se cayó? La rubia mira todo esto sorprendida, y se da cuenta que aunque parece que su majestad está disgustado, parece que no la odia tanto como para no tocarla. Y el personaje principal, en este momento, dice que su majestad es tan guapo que le tocó el corazón con la cara, y el emperador responde que ella está diciendo tonterías. Y Charles luego se pregunta si su relación es mejor de lo que esperaba, y el chico también comprende que necesita intervenir lo antes posible. Después de lo cual, el rubio se vuelve hacia su majestad y le dice que tiene mucho trabajo. El chico también comprende que el silencio de su majestad es una buena señal.
Después de lo cual, simplemente les dice que se vayan de una vez, y el personaje principal piensa por qué Charles no se va, porque ella evitaría trabajar en su lugar lo antes posible, e incluso si fuera inapropiado. Scarlett también piensa cuánto tiempo le falta para bailar frente a él, y así le espera el desenlace de la historia original. Por lo tanto, la joven piensa cuánto puede enojar a Charles. Bueno, la niña entonces se da cuenta de que esto no funcionará, y necesita actuar, después de lo cual, el personaje principal se vuelve hacia Su Alteza, y se pregunta si él también le preguntó qué estaba haciendo ella allí. El emperador responde entonces que sí, la joven afirma que vino a explorar el terreno, porque lo está comprando. Su Majestad pregunta de qué está hablando la joven, y la niña responde que naturalmente es porque dicen que hay hadas allí. El joven de cabello plateado le pregunta entonces si está hablando de hadas, y de inmediato le viene a la mente la loca que conocieron en prisión. Por eso el emperador le pregunta cuántos años tiene, y el personaje principal afirma que cree en las hadas independientemente de su edad. Y si alguna vez pudiera conocer hadas, ¿serían tan importantes todas sus posesiones? La protagonista entonces piensa en la temperatura, porque se comporta como una idiota que cree en los cuentos de hadas de mis hijos y gasta una fortuna en ellos. Luego de lo cual, ve cómo el chico le pone la mano en la cabeza y comprende que hay una reacción. Pero ella es tan patética que él no quiere verla más. Pero la chica piensa que no se librará de ella, a menos que arregle todo. Por eso el personaje principal se dirige a Su Majestad, y comprende que ese no es el final. La niña afirma que es la prometida de Su Majestad, y le pregunta si puede venderle el terreno más barato, tras lo cual se hace el silencio entre ellos. Y mirando al emperador, la joven piensa, ¿realmente fue demasiado? En ese momento el chico le pide perdón y se pone guantes. El personaje principal entonces piensa por qué hace esto, y si realmente quiere golpearla, ¿por qué simplemente cierras los ojos? Bueno, el chico simplemente le quita una hoja del cabello, y luego afirma que la joven no le tiene miedo, y que pensará en su petición. Scarlett entonces se sorprende un poco, y le agradece, y el emperador afirma que ya es tarde y que es hora de